Todas las empresas o dueños de negocio pasan por periodos de estancamiento. Tal vez en algún momento crecieron muy rápidamente y pensaron que siempre iba a ser así, pero después de repente la curva de crecimiento se achata, se estancan. Intentan un montón de cosas diferentes, pero parece que nada puede superar esa barrera, ese techo de cristal. Pero incluso pasa muchas veces que estás estancado y ni siquiera te das cuenta. Y te diría que en la mayoría de las veces pasa de esta manera. Es decir, tu negocio está más o menos estable, más o menos te está yendo bien, pero lo que no te estás dando cuenta es todo el potencial de crecimiento que estás teniendo por delante. Pero claro, como la mayoría de los dueños de negocio no tiene objetivos claros y ambiciosos, simplemente acepta las cosas como son y dice, más o menos me está yendo bien, pero bien respecto a qué, si no tenés los objetivos claros. Por eso la idea de este episodio es ayudarte a que detectes cuál es tu techo de cristal, es decir, eso que está limitando a tu crecimiento y darte herramientas para que lo puedas superar y además motivarte para que empieces ese camino. Si todavía no lo hiciste, acuérdate de suscribirte acá en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, o donde estés escuchando este episodio, para que te lleguen las notificaciones cada vez que lance un nuevo episodio, que eso va a ser todas las semanas. Un techo de cristal es un límite que vos te pones a vos mismo, ya sea a nivel empresarial o personal. Y puede ser que te estés dando cuenta que te lo estés poniendo o no. La mayoría de las veces ni te das cuenta que tenés ese techo de cristal. Antes de empezar, quiero aclarar una cosa. Investigué sobre este tema del techo de cristal y también se llama mucho a la dificultad de que a las mujeres les asignen cargos jerárquicos en las empresas. Busqué en YouTube y aparece mucho sobre ese tema. Te quiero aclarar que no estoy hablando nada que ver de eso. Lo que estoy hablando del techo de cristal que uno se pone a uno mismo siempre que le impide superarse y le impide seguir creciendo. Y te lo voy a contar con un ejemplo. No me acuerdo en qué época, creo 1960, 1970, corrían la carrera de 100 metros y nadie podía bajar los 10 segundos. Entonces parecía como que era una marca imposible, que el ser humano nunca iba a poder correr los 100 metros en menos de 10 segundos. Cuando de repente vino un corredor y superó esa marca, no sé, 9,89, una cosa así. Inmediatamente siguieron una seguidilla de corredores que también superaron esa marca. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué de repente uno lo superó y de repente un montón de gente también lo siguió? ¿Era que realmente había un techo de cristal real que no se podía o de repente era algo mental? Que todos los corredores sentían que no se podía, por lo tanto no lo podían superar o no entrenaban de la manera correcta para poder hacerlo. Otro techo de cristal, yendo ya más a nivel empresarial, es cuando yo les digo a los dueños de negocio que podrían aspirar a ganar $10.000 por mes. Y la mayoría se queda sorprendido, como no, Dani, estamos en Argentina o en Latinoamérica. Es muy difícil eso. Y en general aspiran a ganar 2.000, $3.000, pero cuando se le habilita la posibilidad de mirar ese número siquiera, $10.000 por mes, y le empezás a mostrar ejemplos de gente que pudo hacerlo, de repente se les rompe ese techo de cristal y de a poquito pueden ir avanzando para lograr esa meta que antes jamás se hubieran podido imaginar. Entonces, la limitación también estaba en la cabeza de que no podían. Esto no quiere decir de que todos lo vayan a lograr. Lo que quiere decir es que por lo menos vas a vislumbrar esa posibilidad y te vas a acercar lo más posible a ello. Bueno, igualmente yo me imagino dentro de todo que vos podés decir, bueno, sí, un empresario podría ganar $10.000 por mes, podría ser mucho, pero se podría llegar a pensar. ¿Qué pasa si ahora te digo que podrías llegar a ganar $100.000 por mes? 1.200.000 dólares al año. Y no te estoy hablando de facturación, te estoy hablando de ganancia al bolsillo. Y si antes no te pareció raro lo de los $10.000, ahora seguramente estás pensando, Dani, estás loco, esto es imposible. Y bueno, hace poco a mí me pasó que rompieron mi techo de cristal de esa manera también. O sea, yo en un número que era totalmente impensado, ni cercano a ser posible. Sin embargo, me empecé a cruzar con un par de dueños de negocio, que no estoy hablando ni de Marcos Galperín, ni de Elon Musk, ni de nada, sino empresarios comunes, argentinos, que de repente empezaba a ver sus números y estaban ganando esos montos. Y era como que, wow, está bien, yo estaré muy lejos todavía, ¿no? Pero como que ahora se rompió ese techo de cristal. Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo pensar en eso? Después llegaré, no llegaré, lo superaré, no lo superaré, no lo sé. Pero por lo menos se me rompió mi techo de cristal y puedo empezar a pensar más en grande, puedo empezar a
estructurar más mis negocios de la manera en que puedan llegar a eso. Hay un montón de cosas que se habilitan simplemente por ver esa posibilidad. Muchas veces los techos de cristal no solo tienen que ver con el dinero, sino también con el tiempo. Por ejemplo, vos como dueño de negocios, ¿te podrías imaginar irte un mes de vacaciones y que todo en tu empresa siga funcionando a la perfección? Y si te digo 3 meses, ¿podrías? Bueno, yo lo quise comprobar y hace unos meses me tomé 3 meses sabáticos que no hice absolutamente nada para mis negocios. Es decir, es posible, es posible. Conozco gente que lo ha logrado también. Entonces primero, para poder lograr algo, me tengo que imaginar que eso es posible. Después, obviamente, hacer un plan de acción y después llegaré hasta donde llegaré. Pero posible, es posible. Esto es como el cuento del arquero y la luna. Básicamente el arquero era un arquero no de fútbol, sino un arquero de tiro al arco, que básicamente quiere ser el mejor arquero del mundo. Y llama a un maestro y le dice, maestro, yo quiero ser el mejor arquero del mundo. Y él le dice, bueno, para que seas el mejor arquero del mundo, tenés que poder clavar tu flecha en la luna. Le dice, maestro, estás loco. Bueno, sí, si querés ser el mejor arquero del mundo, tenés que poder clavar la flecha en la luna. Entonces, el alumno probó, intentó, día y noche practicaba. Y bueno, claramente dijo, bueno, si bien estaba mejorando, dice, estoy muy lejos todavía de llegar a la luna. Va con el maestro y le dice, maestro, lo lamento, he fracasado y no puedo ser el mejor arquero del mundo. Y el maestro le dice, bueno, acá te equivocás, porque ya sos el mejor arquero del mundo. Fuiste el que más lejos llegó. Simplemente por tener un objetivo altísimo, inalcanzable, vos hiciste tal esfuerzo y tal práctica que ahora sos el mejor del mundo. Aunque no hayas llegado a lo que yo te propuse llegar, simplemente lo que hizo este maestro es romper el techo de cristal de este arquero. Y ahora te invito a que te pongas a pensar un segundo. ¿Cuál es tu techo de cristal actual? Y antes de pasar a contarte cómo lo podés superar, te voy a contar algunos ejemplos de techos de cristal que veo en la mayoría de los dueños de negocio. El primero que veo es, Dani, mi negocio no se puede gestionar a distancia, es imposible. Bueno, ya ahí empezamos con los blancos y los negros, ¿no? O sea, cuando yo me encuentro con alguien que me dice esto no se puede, claramente se lo está limitando directamente desde el pensamiento. Ahora, yo le trato de romper bastante fuerte ese techo de cristal porque yo no sé si va a poder gestionar ese negocio viviendo en India un año, pero definitivamente puede gestionarlo más días o más horas a distancia de lo que lo está gestionando hoy. Simplemente tiene que romper ese mito de que no se puede. Lo que más me funciona en estos casos es mostrarle otros dueños de negocio de su mismo rubro que sí lo están haciendo, porque no tienen excusa, porque siempre la excusa es, bueno, no, lo que pasa es que yo tengo un restaurante, yo tengo un comercio y en lo mío no se puede porque tenés que estar controlando a tus empleados. Yo te digo que sí se puede. Yo no sé si teniendo un comercio necesariamente vas a poder viajar por el mundo 3 años y controlar tu negocio a distancia, pero opciones tenés un montón. Por ejemplo, tenés opciones de 2 días ir, 2 días no ir, o uno sí, uno no. Tenés la opción también de ir de a poquito migrando tu negocio tradicional a un negocio más tendiendo a lo digital, más de un comercio tradicional a una tienda online. Después, claro, hay un montón de cosas que tenés que hacer para que eso pase. O sea, eso no viene solo por simplemente destrabo el techo de cristal y eso pasa. El destrabo del techo de cristal te habilita que ahora vos digas, ok, podría estandarizar esto, podría poner un encargado, podría vender un poquito más por e-commerce. Entonces, bueno, esa es una de las trabas que veo. El tema de pensar que el negocio no se puede gestionar a distancia. La otra típica, que tiene algo que ver con el anterior, es, Dani, mi negocio no se puede sistematizar. Y acá le voy con lo mismo. En general me caen con estos temas gente que tiene comercio o rubros más tradicionales. Y me dicen, sí, Dani, yo entiendo en servicios, vos vendés servicios, lo tuyo sí se puede, lo mío no se puede. De nuevo con el pensamiento blanco y negro, de nuevo empiezo a mostrarle casos de gente que sí pudo. Para eso estoy grabando todas las entrevistas en mi podcast, para dar infinitos ejemplos de gente que sí pudo profesionalizarse y en algún momento llegaré a tener, no sé, 3, 4 ejemplos de un rubro puntual, cosa de que no haya ninguna excusa. Pero de nuevo, el blanco y negro. ¿Puede ser posible que un negocio tradicional sea un poquito más difícil de sistematizar que un negocio digital? Seguro. Ahora, ¿es blanco-negro? No puede ser un 10% sistematizado, un 20%. Entonces le empiezo a mostrar ejemplos de las cosas que pueden hacer. De hecho, tengo un episodio de podcast que se llama 10 cosas que podés sistematizar de un negocio tradicional, justamente para romper este mito.
Y bueno, de ahí, cuando empiezan a ver esto, destraban algo en su cabeza, rompen ese techo de cristal y ahora, por supuesto, se tienen que poner a actuar. Otro techo de cristal bastante común es: Dani, los empleados no se comprometen, ya no es lo mismo que antes, no les importa el trabajo, no se ponen la camiseta. Lo mismo, de nuevo, el blanco y el negro. ¿Nadie hace eso? Bueno, entonces explícame cómo existe McDonald's, que tiene una cadena inmensa de restaurantes, en Argentina, en Latinoamérica, en todos lados. ¿Cómo hacen otras cadenas locales para hacer eso? ¿Cómo consiguen empleados? ¿Cómo consiguen expandirse? Yo siempre trato de ir por la contradicción. Y después también por evitar el blanco y negro. Básicamente es: sí, hay gente menos comprometida, hay gente más comprometida. Vos podés querer transformar a alguien no comprometido y comprometido. Te felicito si lo lográs, pero la verdad que es una tarea muy difícil. Simplemente tenés que hacer un correcto proceso de selección, identificar a cuáles son las mejores personas para ese trabajo. ¿Eso va a hacer que todos los que contrates van a estar comprometidos? Definitivamente no. ¿Eso quiere decir que no vas a tener que cambiar nada internamente para motivarlos más? Tampoco. Pero lo mismo, conozco muchas empresas que sí tienen empleados comprometidos. ¿No van a ser todos? Seguramente no. Pero sí tienen una buena gama y no opinan exactamente igual que vos en este punto. Entonces, ¿cómo hacen ellos para conseguir estos empleados comprometidos cuando vos no? Lo primero que piensan es: sí se puede. Tiene ese techo de cristal roto, por lo tanto, sí van a poder en mayor o menor medida. Desde el momento que vos te digas no se puede en esto o en cualquier otra cosa, definitivamente va a ser la profecía autocumplida. Y el último es: no consigo a nadie que me maneje bien las redes sociales. Y este yo entiendo que es un poco más enredado, un poco más difícil de ver, porque la verdad que, como explico en algunos episodios, la delegación de redes sociales tiene muchos roles metidos en el medio, entonces el dueño de negocios no entiende cómo tiene que hacer, cuáles son todos los roles y no tiene por qué entender. Lo que pasa es que también cuando empiezo a indagar un poco más, veo que no se metieron mucho en el tema. De repente querían a alguien que, sin ni siquiera ponerle objetivos, sin ni siquiera haber entrevistado a varios para elegir a uno, le dicen: yo quiero que maneje las redes. ¿Para qué? Para vender más. Pero bueno, ¿cómo vender más? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo yo, dueño, estoy involucrado con el tema de redes sociales? Entonces, definitivamente se puede. ¿Hay empresas que pueden? Definitivamente sí. El tema es cómo te estás involucrando en eso. Entonces, yo empiezo a contar un poco más en detalle. Esto ya no tiene tanto que ver con algo simplemente de mindset o de mentalidad, sino en el cómo. Es decir, yo más o menos te voy a decir cómo. Te tenés que involucrar en esto no, tenés que buscar a tal manera. Y bueno, y ahí también se rompe el techo de cristal de otra manera, de una manera más pragmática, no tanto de mentalidad. Como estos seguramente hay muchos más, y si tenés algún otro que veas en vos o en otros dueños de negocio, te invito a que me lo escribas por mensaje privado en Instagram, así como hablo más sobre ese tema también. Y ahora te pregunto: ¿te sentís identificado con alguno de estos temas? Posiblemente digas: Dani, me estás leyendo la cabeza, me pasa todo lo que dijiste o varias cosas de las que dijiste. No, no te estoy leyendo la cabeza. Todos los dueños de pymes somos iguales. Yo soy también igual. O sea, yo también tengo estos paradigmas, solo que de a poquito los fui rompiendo, por lo menos estos a los que yo puedo ayudar a otros dueños a también superarlos. Sin embargo, por supuesto, yo tengo mis techos de cristal como cualquier otro. Tal vez son otros, son diferentes, pero sigo teniéndolos. Entonces, ¿cómo superar tu techo de cristal actual? Y no solo el actual, sino superar de manera sistemática todos los techos de cristal con los que te vayas a encontrar en el futuro. Porque te puedo asegurar que una vez superado este, después de un tiempo te vas a encontrar con otro, y con otro, y con otro. Entonces, ¿cómo es la manera sistemática para poder superarlos? Como te dije antes, yo tengo mis techos de cristal. Tal vez en estas cosas, en donde me especializo, puede estar un pasito adelante, pero tengo los míos. Elon Musk, el empresario más multimillonario de todo el mundo, tiene sus techos de cristal también, que los tiene que superar. Y para él son mucho más difíciles que los que tenemos nosotros. Nosotros, por lo menos, tenemos esos techos que otros ya pasó, y los pasó hace poco, y son gente cercana. Entonces voy a pasar a contarte 5 cosas que podés hacer para identificar y superar esos techos de cristal que estás teniendo ahora y en un futuro. Y el primero es rodearte o escuchar a gente que lo logró, que superó el techo de cristal que vos estás teniendo ahora. Para eso, como te conté, hago muchas entrevistas a otros empresarios para quemarte la cabeza de alguna manera. Darte un caso, 2 casos, 3 casos, y cuando escuches el número 20, esto es por repetición. Si 20 pudieron, yo tengo que poder. A ver, esto es una manera, escuchando mis podcasts.
hay un montón de podcasts que hablan de casos de éxito. Lo ideal es ver casos de éxito que no sean extremadamente lejanos, porque si no yo digo, claro, bueno, Elon Musk, lo escucho, sí, entiendo que tuvo problemas en su vida, pero están tan lejanos a los míos. Entonces, escucha otros podcasts, juntate con gente, anda a grupos de emprendedores y habla con gente, porque hay dos maneras de hacerlo. Uno es, bueno, alguien que haya superado como toda una etapa, ¿entendés? Como que se haya recontra profesionalizado y eso es uno. Es el enfoque que tengo más o menos ahora en mi podcast. Y otra es simplemente juntarte con gente que haya superado específicamente un techo de cristal. Por ejemplo, si te cuesta delegar las redes sociales, empecé a escuchar a gente que haya delegado efectivo a las redes sociales. Uno y otro, y juntate con alguien y pregunta y habla por LinkedIn, alguien que lo haya podido hacer, y escucha mis podcasts y escucha otros podcasts de ese tema en particular. Pero bueno, metele frecuencia. Esto no es con, uy, una vez escuché un caso de éxito, me motivé y ya está, sino que metele frecuencia. Hay unos grupos que te recomiendo, por lo menos, analizar de emprendedores. Uno se llama Vistage y uno BNI. Vistage es B corta ISTAGE y BNI es B larga NI. Son grupos de emprendedores, cada uno con diferente orientación. BNI es más comercial y Vistage es más de relaciones. A mí particularmente me gusta un poco más Vistage, el estilo, pero los dos tienen sentido y son buenos. Creo que BNI también es un poquito más económico. Acércate a ellos. Debe haber un montón de otros grupos también, pero bueno, estos son los más conocidos, donde en general se juntan, no sé, una vez por mes, un grupo de emprendedores, o una vez por semana y comparten experiencias y conocimientos. Y como que ahí, bueno, te vas motivando y vas empezando a escuchar historias de éxito y bueno, estás en una comunidad y no es lo mismo escuchar un podcast que está buenísimo, pero no es lo mismo que hablar uno a uno con una persona que realmente lo logró y vos le podés hacer preguntas directamente. La segunda cosa que puedes hacer para romper tus techos de cristal es tener mentores o coaches que te ayuden a lograrlo. Estos pueden ser distintos en diferentes etapas. No sé si estás lanzando tu emprendimiento, puedes ser un especialista en lanzar emprendimientos. Si ya estás teniendo temas con la gente, con el personal, puede ser alguien especializado en eso. Y bueno, te hago una distinción entre mentor, coach y consultor. Básicamente un mentor, yo me considero más el estilo mentor, que es alguien que está un paso arriba tuyo, que pasó por lo que vos pasaste hace unos años. Entonces te habla desde la experiencia. Para mí es buenísimo ese rol, es más difícil de encontrar. El coach tal vez no tuvo que haber pasado exactamente por lo que vos pasaste, pero tal vez sabe cómo llevarte a la próxima instancia. El coach, especialmente el ontológico, se especializa en ayudarte a destrabar esas barreras mentales, a hacerte preguntas para que vos superes esa barrera que internamente estás teniendo. Después están los consultores o gente más especializada que, bueno, no sé, tengo un problema muy específico, quiere delegar las redes y alguien se especializa en ayudarte a delegar las redes. Estos trabajos son uno a uno, pero también puedes hacer un montón de otras cosas. Podés ver videos en YouTube. ¿Cómo delegar las redes sociales? Busco en YouTube. Puedo hacerme un curso pago también del tema, de lo que sea. Puedo ir a un seminario, porque cuando uno va a un seminario presencial, muchas veces en el camino se queda pensando, a la vuelta se queda pensando, y como que se le expande la cabeza. Muchas veces nos quedamos muy encerrados en nosotros mismos. Entonces, pedir ayuda externa de manera uno a uno o de manera un poquito más masiva es una muy buena manera. Yo todos los años estoy tomando algún curso o algún coaching o cada vez de temas más específicos, porque cuando vos vas avanzando, cada vez es más difícil encontrar. Pero en la etapa de que están la mayoría de los negocios, no es tan difícil. Entonces digo, a ver, ¿cómo encuentro una persona que me pueda ayudar en esto? Y bueno, dedícate un tiempo a buscar. Si te dedicas un tiempo a buscar, yo te aseguro que lo vas a encontrar. Y si no lo encontraste todavía, pensá cuántas horas le dedicaste a buscarlo. Y la respuesta en general va a ser muy, muy poco tiempo. Entonces, bueno, sentate en la silla, ponete 2, 3 horas, empecé a tirar mensajes de WhatsApp para todos lados, LinkedIn y todo, y vas a ver que algo vas a encontrar. Lo otro que puedes hacer para romper tu techo de cristal es obligarte a hacerlo, es decir, ponerte objetivos ambiciosos. En general, los dueños de negocio hablamos de esta manera. Y bueno, sí quiero crecer, quiero vender más. Entonces, de repente, no sé, pasa un año y estamos vendiendo un 3% más. Y bueno, yo qué sé, más o menos, no sé si tan bien, pero estoy vendiendo un poquitito más que antes. No nos ponemos objetivos realmente ambiciosos, hasta te diría hasta inalcanzables, ¿no? Porque muchas veces para romper el techo de cristal tenemos que hacer como el arquero y la luna.
apuntar un poco más lejos de lo que creemos que nuestras herramientas actuales nos permiten. Por lo tanto, vamos a tener que salir a buscar o construir herramientas más potentes de las que tenemos hoy. Y eso está buenísimo porque te expande, te obliga a habilitar neuronas o conexiones entre neuronas que antes no tenías o no creías que tenías. Entonces te invito a ponerte objetivos ambiciosos, objetivos SMART, que son objetivos medibles, con una fecha límite, y en vez de decir quiero ganar más, empezar a decir quiero pasar de ganar $3.000 por mes a pasar a ganar $15.000 por mes el 1 de diciembre de 2025. Entonces empezás a armar un plan. Entonces de repente, el mes que viene, ¿no? Decís, bueno, más o menos me fue bien. No, no, no. ¿Cuánto tenías que ganar el mes que viene? Según tu planificación, porque obviamente de esos 15.000, tal vez al mes que viene lo vas a esperar. Hoy gano 3.000, el mes que viene 3.500. Bueno, estoy ganando 3.500 el mes que viene. No, estoy ganando 3.100. Bueno, esperá, algo está pasando y entonces se activa tu cabeza para ese lado. Los objetivos amplían la distancia que hay entre lo que tenés y lo que querés. Y eso, por un lado, genera estrés y ansiedad, pero en su justa medida es positivo. Así que te invito a ponerte objetivos ambiciosos, sea el que sea, de ventas, de ganancia, de tiempo, de lo que se te ocurra, pero un paso más allá de lo que vos crees que hoy con tus herramientas actuales podés lograr. La cuarta cosa que puedes hacer para romper tu techo de cristal es innovar o probar cosas nuevas en tu negocio. Y acá está buenísimo, a mí me encanta esta, porque de repente vos no sabés qué cosa va a pegar y cuál no. Yo tengo una fórmula que es, mira, de cada 10 cosas que innove, 8 no van a funcionar, o van a funcionar tan poco que no tiene sentido continuarlas, pero 2 van a funcionar súper bien, mejor de lo que yo esperaba. Ahora, después de 16 años como dueño de negocio, todavía no sé identificar esas dos. Por lo tanto, no tengo la precisión de decir esto va a funcionar, sino que digo, mira, voy a hacer 10 experimentos, de los cuales yo sé que en promedio 2 van a salir muy bien, no sé cuáles. Entonces, simplemente con hacer cosas diferentes, bien hechas, bien medidas, con una hipótesis planteada, no, bueno, un poquito de esto, sino bien hechas, un experimento al estilo Lean Startup, que tengo un episodio que explico sobre cómo innovar a pesar de las obligaciones del día a día con la metodología Lean Startup, que es básicamente hacer una prueba muy chiquita y muy barata y muy rápida para validar si algo funciona o no funciona, y en ese sentido después veo si lo expando o no lo expando. Te digo dos ejemplos. Un techo de cristal que me lo rompieron de afuera, que estuvo buenísimo. Yo de repente en Clienti, una de mis empresas, estábamos usando un canal de marketing que era webinars, que era dirigíamos a gente a ver nuestros webinars y a partir de ahí vendíamos y más o menos funcionaba. Pero yo me imaginaba que mandar el tráfico de Facebook, de que las campañas publicitarias directamente a nuestra página web y que ahí nos agenden una reunión y compren, era como, no, para este rubro no sirve. Yo decía eso, literalmente digo, no, puede ser que algún momento lo pruebe, pero lo veo muy poco probable. Y de repente cuando pusimos a la SEO actual de cliente, y de repente empezó a probar eso. Yo digo, yo que sé que pruebe, no, no sé, no le andará y lo pausará. Y de repente empezó a andar súper bien. Algo que yo, nada, podría haber llegado a probar en un momento, pero lo tenía como muy secundario. De repente empezó a andar re bien y hoy es nuestro principal canal de adquisición de clientes. Entonces, fíjate cómo probar cosas, que incluso vos no le veas enormes chances de éxito, pero simplemente probar varias cosas, te puede hacer romper esos techos de cristal en tu empresa, sin haber necesariamente pasado por una superación personal. Otro techo de cristal que ahora también veo que me lo rompieron de afuera es que cuando yo vendía por Mercado Libre, en un momento tuve un periodo de estancamiento que no vendía mucho y no sabía qué hacer y hacía nuevas publicaciones y probaba nuevos canales y no funcionaba, no funcionaba. Hasta que viene un proveedor mío y trajo un montón de MP3. Yo vendía, no sé, ponerle 10 MP3 por día. Y la verdad que estaba ahí cubriendo costos hasta el límite. Y viene este y me dijo, te dejo, no sé, algo así como 3.000 MP3 y te los doy en consignación, pero me los tenés que pagar en una semana. Eso sí, bajá el precio en Mercado Libre, pon el precio más barato. Le digo, estás loco. No voy a poder, o sea, tipo, no voy a poder vender tanto. Bueno, mirá, si vos querés dejármelo, yo voy a tratar de hacer lo posible, pero no me puedo comprometer en vender todo esto porque no es ni cerca lo que estoy vendiendo. Me dice, vos haceme caso. Ese mismo día bajé los precios en Mercado Libre. Me puse como el más barato de todos. Las ventas, pero no es que pasaron de 10 a 15, pasaron de 10 a 120. O sea, era impresionante. Y al final terminé vendiendo prácticamente todo lo que me había dejado. Era una cosa como que
Cuando lo vi dije, ¿cómo puede ser que no vi esto antes? Y tuvo que venir alguien de afuera a decírmelo, ni siquiera es que yo me di cuenta probando. Entonces, bueno, puede ser que a veces vengan de afuera las soluciones, también, pero permitiendo a la gente innovar, ¿no? Porque la gente plantea cosas que uno puede decir no es una locura, pero bueno, yo qué sé, a veces hay que probar. Y otras veces pueden venir de adentro, que también me ha pasado. Probar cosas de adentro que tal vez no le tenía tanta fe y de repente funciona. Entonces, innovar y probar cosas nuevas en un negocio puede ser una manera de romper techo de cristal de una manera sistemática que nunca sabes cuándo va a pasar y cuándo no, pero te aseguro que si lo haces metodológicamente y frecuentemente va a terminar pasando en algún momento. Y la quinta y última es simplemente seguir avanzando de a poco. Esta yo es la que considero que puede llegar a tener menos efecto en romper tus techos de cristal. Es muy lenta, pero tiene sentido. Es decir, si yo sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando y voy mejorando de a poquito todo el tiempo, en algún momento voy a tener un progreso importante. También he visto gente que de repente, bueno, sigue y sigue y sigue. Yo digo, no entiendo por qué sigue de esta manera. Y de repente viene algo, viene una ola externa o algo pasa en el mercado, como no sé, por ejemplo, tiene un e-commerce, está vendiendo poco, 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 viene la pandemia y explota sus ventas. Pero bueno, esa persona estuvo esperando esa ola durante un montón de tiempo y ni siquiera sabía que estaba esperando esa ola. Entonces es como que el estar listo para cuando venga alguna oportunidad, también es alguna manera de romper el techo de cristal. No es la que más recomiendo, es decir, por supuesto, tiene sentido la constancia, pero en general los techos de cristal se rompen un poco más con las 4 opciones que te di arriba. Como ves, entonces los techos de cristal tienen más que ver con barreras mentales que nosotros tenemos que, por supuesto, nos ayudaron a llegar al lugar que estamos hoy. Hay modelos mentales que son muy buenos para un momento, pero no sirven para la próxima etapa. Entonces lo que uno tiene que volverse bueno es en romper paradigmas de manera sistemática. Y la única manera de hacerlo es estar en constante introspección, análisis interno, y no solo uno con uno mismo, sino que salir al mundo y ver otras cosas que se pueden hacer que ni siquiera te habías imaginado. Sin embargo, hay un paso más, porque, bueno, uno puede romper un techo de cristal y eso está buenísimo, y es más de la mitad del camino recorrido, pero por otro lado también hay que pasar a la acción y muchas veces hay que tomar decisiones que no son tan fáciles de tomar. Entonces, no es que simplemente con romper ese techo ya todo el mundo te proveerá. No, ese es el primer paso. Es un paso súper importante, pero después hay que pasar a la acción. Algunas veces tiene que ver con simplificar tu negocio y poner foco. Digo, bueno, mira, para seguir creciendo definitivamente tengo que soltar este producto o este servicio, esta unidad de negocio que algo me está dejando, pero la verdad que me está trabando más de lo que me deja, porque la verdad que yo tengo objetivos ambiciosos y yo lo que veo en la mayoría de los emprendedores que les va bien es que simplifican y eliminan lo bueno para empezar a dedicarle más tiempo a lo extraordinario. Por otro lado, también uno puede tomar la decisión de digitalizarse en serio. Ok, tengo un comercio y venta online y venden mitad cada uno. Bueno, espera, voy a hacer un plan a un año para aprender sobre comercio electrónico, para desarrollar una mejor tienda, para hacer marketing, bueno, voy a migrar fuerte porque tomé una decisión de hacerlo. O decisiones de despedir empleados, que tal vez los tengo hace un montón de tiempo y no están funcionando. O de comprar maquinaria, que esa maquinaria tal vez sí me cuesta bastante dinero, pero me va a ayudar un montón en mi productividad. Por eso, no es que siempre son decisiones fáciles. Lo que pasa es que una vez que uno rompe ese techo de cristal, la solución se ve bastante obvia. Después uno tiene que elegir si hacerla o no. Yo tenía un empleado muy genio hace mucho tiempo que me decía, Dani, a ver, pensá sin restricciones. ¿Qué soñás? No te pongas límites. Definí todo lo que querés. Bueno, ahora, después ahí sí, lo empiezo a bajar a la realidad, pero no te limites en soñar por las restricciones que tenés hoy. No me acuerdo cómo me lo decía, pero de alguna forma sí, me pareció fantástico, porque muchas veces el límite nos lo ponemos de antemano. Entonces, soñemos en grande, sin límites, hagamos brainstorming, pensemos en lo que realmente deseamos y después ahí bajémoslo a la realidad, pero no nos empecemos a limitar antes de tiempo. Y el último caso que te voy a contar de alguien que rompió el techo de cristal, que a mí me encanta llevar este tipo de perfiles, es una persona, Marcos, que me decía, bueno, Dani, quiero dejar mi trabajo en relación de dependencia, quiero ser emprendedor y quiero ganar, no sé, 100.000 pesos por mes y cuando gane 100.000 pesos por mes voy a poder hacerlo. 100.000 pesos por mes son más o menos $500 para los que están escuchando que no son de Argentina. Yo le digo,
¿por qué 100.000? ¿Por qué no 300? Y se me quedó mirando como, ¿cómo 300? Sí, 300, mirá, puedes hacer esto, claro, esto lo vas a tener que hacer diferente, tac, tac, tac. Después, no hablamos por un tiempo. Después lo vi, tipo, no me acuerdo si 1 o 2 años después, y estaba ganando más que eso. Entonces era como que yo no lo podía creer, ni siquiera me di cuenta el efecto que tuvo eso. Pero de repente le activó algo que ni siquiera se podría haber imaginado. Y ahora lo uso como técnica. O sea, cada vez que me junto con alguien y está diciendo quiero lograr tal cosa, y yo le digo, pero ¿por qué no tal otra? Entonces, como que algo se rompe en su cabeza, algo como que se me queda mirando raro. Y después varios activan, y yo no sé si llegaron a lo que yo le propuse necesariamente, pero la mayoría de los casos sí llegó más lejos de lo que se había planteado inicialmente. Yo realmente creo que mi misión en esta vida es ayudar a otros a romper su techo de cristal, a pensar en grande, a volarles la cabeza. ¿Por qué? Porque yo creo que tuve que romper muchísimos, que fue una búsqueda personal y es como que me siento tan identificado que quiero ayudar a otros a lograrlo y por supuesto, eso también me ayuda a mí a romper y seguir rompiendo mi futuro techo de cristal y no quedarme quieto nunca. Yo personalmente no sé hasta dónde voy a llegar, pero sí lo que sé es que la búsqueda es fantástica. Y bueno, espero entonces haberte dejado pensando y te sugiero que te tomes un par de horas, que te vayas a caminar por el medio de la naturaleza, a tomar un cafecito rico, a pensar y a expandir tus horizontes, a pensar cuál es tu techo de cristal y a plantearte cómo vas a poder superarlo. Así que bueno, espero como siempre que te haya encantado este episodio de podcast y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.